La caja de cartón estuvo sobre la mesa de mi cocina durante 3 horas antes de que pudiera animarme a abrirla. 13 años de evasión. Empacados en mi unidad de almacenamiento y sacados solo en noches como esta. Cuando la culpa roía más fuerte que el dolor. Dentro, la letra de mi padre me devolvía la mirada desde blocs de papel legal amarillentos. Números de casos que nunca había entendido. Nombres marcados con tinta roja que no significaban nada para una niña de 15 años que solo quería que su papá viniera a casa a cenar. Michael Collins. Contador forense del FBI. DC acaba de formar un grupo de trabajo multiagencias. Agregó Ryan. Las unidades de otros estados están liderando. Los locales comprometidos no tocarán el primer contacto. Muerto a los 42 en lo que la policía llamó un accidente de vehículo único en una carretera mojada. Caso cerrado antes de que terminara de llorar en su funeral. Saqué el cuaderno más grueso. El que solo había hojeado una vez antes de apartarlo. Sus notas de las semanas antes de morir eran frenéticas. Palabras subrayadas sangrando a través de las páginas. Tráfico humano. Cuentas en el extranjero. Conexiones políticas. Y una frase repetida tantas veces que parecía obsesión. Están vigilando. Mi teléfono vibró contra la mesa. La vibración fuerte en mi apartamento silencioso. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. El mensaje era breve. Tu padre no murió en un accidente. La verdad está enterrada donde él está. Ve esta noche. Mis manos temblaron mientras lo leía 2 veces. 3 veces. Podría haber sido una broma enferma. Podría haber sido alguien que recordó el aniversario. 27 de octubre. 13 años desde que me convertí en huérfana. Respondí con un mensaje. ¿Quién es? Sin respuesta. Solo esas 2 oraciones brillando acusadoramente desde mi pantalla. Camilla me diría que estaba loca. Mi mejor amiga había pasado años tratando de convencerme de dejarlo ir. De dejar de ver conspiraciones en la muerte de mi padre. Pero Camilla no sabía lo que había encontrado en estas cajas. No sabía sobre las llamadas que él había hecho la semana antes de morir. La forma en que me había abrazado demasiado fuerte y me había dicho que me amaba 3 veces en un día. Como si estuviera memorizando el momento. Tomé mi chaqueta y llaves. El cementerio Cedar Hill estaba a 40 minutos de Portland. Más lejos y los caminos estaban en mal estado. Llamé a mi tía esa noche. Ella lloró ese tipo de lágrimas silenciosas que suenan como alivio a través de una línea telefónica. A tu papá le habría gustado él. Dijo. Finalmente te trajo de vuelta a ti misma. El reloj marcaba las 2147. Cerca de la hora en que murió. Según el informe policial. 2215 habían estimado. Lo suficientemente tarde como para que no hubiera nadie alrededor que presenciara nada. El viaje pasó en una mezcla borrosa de luces de la calle y dudas. Para cuando atravesé las puertas del cementerio. Había comenzado una llovizna ligera. La suficiente para hacer resbaladizos los caminos estrechos que serpenteaban entre las lápidas. Apagué los faros y estacioné detrás de un cobertizo de mantenimiento. El instinto me decía que me mantuviera oculto. La tumba de mi padre se encontraba en una pequeña colina bajo un roble. Había elegido ese lugar porque él solía llevarme de excursión a bosques como este. Antes de que el trabajo lo consumiera. Antes de que empezara a llegar a casa con ojeras y revisara las cerraduras 2 veces. Todas las noches. Llegué a la mitad del sendero antes de verlos. 10 hombres. Todos vestidos con trajes negros a pesar de la hora tardía y la llovizna. Estaban de pie en un círculo perfecto alrededor de la lápida de mi padre. Inmóviles como estatuas, su formación demasiado precisa para ser casual. Había camionetas estacionadas en fila a lo largo del camino de acceso. Negras y relucientes incluso en la oscuridad. Me agaché detrás de un monumento grande. El corazón golpeándome contra las costillas. Esto no era una broma. Esto era real y peligroso. Y debería irme. Llamar a la policía.
Hacer cualquier cosa excepto lo que estaba haciendo. Lo cual era quedarme inmóvil y observando. Un hombre se colocó a la cabecera de la tumba. No podía ver su rostro. Pero lo vi inclinarse. Lo vi colocar algo blanco sobre la lápida. Habló. Su voz demasiado baja para escucharse. Pero la cadencia sonaba extranjera. Italiana tal vez. Cuando se enderezó. Hizo un gesto, y los 10 hombres inclinaron sus cabezas al unísono. Duró tal vez 30 segundos. Entonces, sin una palabra. Se dispersaron. Cada hombre regresó a un vehículo con eficiencia militar. Los motores ronronearon cobrando vida. Y el convoy se alejó rodando hacia la noche. Las luces traseras desapareciendo como brasas moribundas. Esperé 5 minutos completos. Observando por movimiento. Escuchando por pasos. Nada. Solo el susurro del viento entre las hojas. Y el zumbido distante del tráfico en la autopista. El sobre estaba donde el hombre lo había dejado. Ya húmedo por la llovizna. El nombre de mi padre estaba escrito en el frente. En elegante escritura. Michael Collins. Mis dedos temblaron mientras lo levantaba. El papel grueso y costoso. Adentro fajos de billetes de $100. No los conté, pero reconocía la riqueza cuando la veía. Miles, tal vez decenas de miles. Y metida entre los billetes. Una tarjeta no más grande que mi palma. La letra era la misma que la del sobre. Deuda pagada. Perdóname. Michael Collins. GM. No deberías estar aquí. Me giré casi dejando caer el sobre. Él estaba a menos de 10 pies de distancia. Y no tenía idea de cómo se había acercado sin hacer ruido. Alto, tal vez 6 pies 3 pulgadas. Vestido con el mismo traje negro que los otros. Pero llevándolo como una segunda piel. Cabello oscuro, piel aceitunada. Y ojos que captaban la poca luz que quedaba. No azules, no exactamente marrones. Algo intermedio que parecía casi depredador en las sombras. ¿Quién eres? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Podría hacerte la misma pregunta. Dio un paso más cerca, moviéndose con una fluidez que me hizo querer retroceder. Pero creo que ya lo sé. Tienes sus ojos. La afirmación me golpeó como agua fría. ¿Conocías a mi padre? Lo hice. Miró el sobre en mis manos. No se suponía que encontraras eso. Entonces no deberías haberlo dejado en un cementerio público. El sarcasmo surgió desde algún lugar profundo. El lugar donde el miedo se transformó en ira. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de pago por culpa? Su mandíbula se tensó. La única grieta en su exterior sereno. Es lo que le debía. ¿Le debías por qué? Por salvarme la vida. Lo dijo simplemente como si fuera un hecho en lugar de una revelación. Tu padre era un buen hombre. Mejor que yo. Mejor que la mayoría. Era. Tiempo pasado. Reconocimiento de que mi padre estaba muerto. Y el extraño sabía por qué. ¿Lo mataste? No. La palabra fue inmediata. Casi cortante. Pero sé quién lo hizo. Mi agarre sobre el sobre se apretó. Entonces dímelo. Aquí no. Ahora no. Metió la mano en la chaqueta y me tensé. Pero solo sacó una tarjeta de presentación. Blanca lisa, con letras en relieve. Giovanni Moretti. Importación, exportación. Una dirección en el centro de Portland. Cuando estés lista para conocer la verdad. Ven a buscarme. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Pero lo harás. Porque eres periodista. Olivia Collins, 28 años. Reportera de investigación independiente que vive en un estudio en Morrison Street. Has estado investigando la muerte de tu padre durante 5 años. No te detendrás ahora. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabes eso? Sé todo lo que importa.
Caminó hacia la SUV que quedaba. La que no había notado estacionada detrás del roble. Antes de subirse, miró hacia atrás. Los hombres que mataron a tu padre siguen ahí afuera. Siguen siendo peligrosos. Si quieres respuestas, necesitarás protección. Piénsalo. La puerta se cerró con un golpe sólido. El motor arrancó y se fue, dejándome sola con la tumba de un hombre muerto y $50,000. No entendía. Miré fijamente la tarjeta en mi mano. Giovanni Moretti. GM. Las iniciales de la nota. Este hombre conocía a mi padre. Sabía lo que pasó. Y de alguna manera, imposiblemente. Sabía que estaría entrando a su oficina en unos días. Porque tenía razón sobre una cosa. No me detendría. No ahora. Nunca. 2 días de búsquedas obsesivas en Google me enseñaron más sobre Giovanni Moretti de lo que quería saber. Su nombre aparecía exactamente en 3 artículos de periódico durante la última década. Siempre en el trasfondo de galas benéficas o aperturas de negocios. Nunca acusado. Ni siquiera interrogado públicamente. Pero la forma en que los periodistas formulaban las oraciones a su alrededor gritaba revisión legal cuidadosa. La empresa de importación-exportación que supuestamente dirigía tenía oficinas en 6 ciudades y un sitio web tan genérico que podría haber estado vendiendo cualquier cosa desde aceitunas hasta armas. ¿No estás considerando esto en serio? Camilla se paró en la entrada de mi cocina. Brazos cruzados, observándome compilar notas como si me estuviera preparando para la guerra. Olivia. Este hombre podría ser peligroso. Él sabía cosas sobre mi padre que nadie más sabe. Rodeé con un círculo otro nombre en mi cuaderno. Uno que aparecía tanto en las notas de mi papá como en un archivo comercial conectado a Moretti's compañía. La policía dijo que fue un accidente. Todos dijeron que fue un accidente. ¿Pero qué si estaban equivocados? Entonces ve al FBI. Ve con alguien oficial. Se acercó más, bajando la voz. No vayas a la oficina de un desconocido porque dejó dinero en una tumba y sabía tú. Dirección. Los $50,000 estaban en mi closet. Todavía en el sobre. Todavía sin explicación. No los había tocado más allá de moverlos de mi coche. Dinero manchado de sangre, tal vez. O culpa. O algo peor que aún no podía nombrar. Soy periodista, Cam. Esto es lo que hago. Tú escribes exposés sobre fraude corporativo y corrupción política. No investigas el crimen organizado. Me agarró del brazo forzándome a mirarla. Por favor, solo piensa en esto. Había pensado en ello. Durante 48 horas seguidas. A través de noches sin dormir y mañanas alimentadas por café. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que Camilla tenía razón. Pero la adolescente de 15 años enojada y doliente que nunca había obtenido respuesta siguió empujándome hacia esa tarjeta de presentación. Tendré cuidado, dije. Sabiendo que era una mentira. La dirección llevaba a un edificio en el centro de Portland que olía a dinero viejo y nuevas amenazas. Pisos de mármol, arte que probablemente costaba más que mi carro. Y una recepcionista que parecía que podría matarme con su abrecartas si fuera necesario. Hizo una llamada telefónica después de que le di mi nombre. Luego hizo un gesto hacia el ascensor sin decir una palabra. 4º piso, oficina en la esquina. La puerta ya estaba abierta cuando llegué. Giovanni Moretti estaba sentado detrás de un escritorio hecho de madera oscura que brillaba bajo la iluminación empotrada. Se veía diferente a la luz del día. Menos depredador y más hombre de negocios. Pero la intensidad en sus ojos permanecía sin cambios. Esos extraños ojos café oscuro que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia en los segundos que me tomó cruzar su umbral. Señorita Collins. Se puso de pie, hizo un gesto hacia una silla de cuero frente a él. Me preguntaba si vendrías. No me diste muchas opciones. Me senté manteniendo mi espalda recta. Negándome a ser intimidada por el lujo que me rodeaba. Dijiste que sabías quién mató a mi padre.
Así es. Regresó a su asiento, juntando las yemas de sus dedos. Pero primero, dime qué sabes sobre su trabajo. Era un contador forense para el FBI. Rastreaba dinero, construía casos contra criminales usando registros financieros. ¿Y el caso en el que estaba trabajando cuando murió? Dudé. Las notas de mi padre habían sido vagas. Codificado de maneras que nunca había descifrado completamente. Algo que involucraba cuentas en el extranjero. Tráfico internacional. Estaba cerca de algo grande. Estaba cerca de exponer una red que abarcaba 3 países e involucraba personas que no toleran la exposición. Giovanni sacó una carpeta del cajón de su escritorio. La deslizó hacia mí. Hace 15 años, tenía 19 años y era muy estúpido. Mi familia tenía ciertos intereses comerciales. Me vi obligado a participar en una operación que no aprobaba. Tu padre era el agente que nos investigaba. Abrí la carpeta. Fotografías de un Giovanni más joven. Apenas más que un niño. Junto con informes de vigilancia marcados con encabezados del FBI. La firma de mi padre en declaraciones de testigos. Podría haberme arrestado. Giovanni continuó. Tenía evidencia, testimonio. Todo lo necesario para encerrarme por 20 años. En cambio, me dio una opción. Alejarme del negocio de mi familia. Construir algo legítimo. O enfrentar el procesamiento. ¿Por qué haría eso? Porque vio algo en mí que yo aún no veía en mí mismo. Su voz se suavizó ligeramente. Él creía que las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Tomé esa oportunidad. Pasé más páginas. Viendo la progresión. Giovanni estableciendo su negocio de importación. Documentos mostrando transacciones legítimas. Registros fiscales que parecían limpios. Luego un cambio. Informe sobre la investigación de mi padre en redes de tráfico albanesas. Nombres rodeados con círculos. Uno que reconocí de sus notas personales. Arben Krasniqi. 2 años después de que tu padre me diera esa oportunidad. Él murió. La mandíbula de Giovanni se tensó. Investigué por mi cuenta. Descubrí que la mafia albanesa lo mató porque estaba a punto de exponer su red de tráfico. Políticos estaban involucrados. Policías estaban involucrados. Tu padre era una amenaza que no podían permitir que existiera. Mis manos temblaron mientras leía la evidencia que había recopilado. Declaraciones de testigos, registros financieros. Fotos de vigilancia mostrando a los hombres de Krasniqi cerca del camino donde mi padre se estrelló. Esto era real. Esto no era conspiración o paranoia. Esto era asesinato. Documentado y detallado. ¿Por qué no llevaste esto a las autoridades? Porque las autoridades estaban comprometidas. La mitad de las personas que deberían haber investigado estaban en la nómina de Krasniqi. Se inclinó hacia adelante. Tu padre me pidió que protegiera algo si algo le pasaba. No sabía a qué se refería hasta que te vi en el cementerio. Quería que te protegiera. La revelación golpeó como un impacto físico. Ese mensaje. El que me decía que fuera al cementerio. ¿Quién lo envió? Su expresión cambió. Algo cauteloso entró en sus ojos. Hablaremos de eso más tarde. Ahora mismo necesitas entender algo más importante. Arben Krasniqi descubrió que has estado investigando la muerte de tu padre. Has estado haciendo preguntas. Revisando archivos antiguos. Sabe que existes. Y sabe que eres una amenaza. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo podría saber eso? Porque tiene gente vigilando a cualquiera que muestre interés en ese caso. Activaste las alertas cuando solicitaste los reportes policiales hace 3 meses. Giovanni se levantó, se dirigió a la ventana con vista a la ciudad. Estás en peligro, señorita Collins. Peligro real. Quería discutir, decir que estaba exagerando. Pero el peso de la evidencia en mi regazo decía lo contrario. ¿Qué quieres de mí? Quiero mantenerte viva. Es lo que tu padre habría querido.
No me debes nada. Le debo todo a él. Él se dio la vuelta. Y por primera vez. Vi algo más allá del exterior controlado. Dolor, tal vez. O culpa que 15 años no pudieron borrar. Déjame protegerte. 72 horas. Eso es todo lo que pido. Dame 3 días para evaluar la amenaza y poner medidas en su lugar. Debería haber dicho que no. Debería haber salido y haber ido directamente a la oficina de campo del FBI. Pero algo en su voz. En la forma en que habló sobre mi padre. Me hizo creerle. 72 horas. Me escuché decir. Y luego me dices todo. Incluyendo quien envió ese mensaje. Él asintió una vez. Mi gente va a... La puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre en traje oscuro que reconocí del cementerio. El mismo porte militar. Señor. Garaje de estacionamiento. 2 hombres albaneses esperando junto a su auto. La transformación de Giovanni fue instantánea. El empresario se desvaneció. Reemplazado por algo frío y letal. ¿Cuántos de los nuestros? 4 en posición. Ryan está con ellos. Sácala por la entrada de servicio. Ahora. Me miró. Y vi al depredador otra vez. Mantente cerca de ellos. Haz exactamente lo que te digan. Todo pasó demasiado rápido para procesarlo. El hombre del traje, cuyo nombre no sabía. Tenía mi brazo. Tirándome hacia una puerta que no había notado detrás de una estantería. Giovanni estaba dando órdenes rápidas por teléfono. Estábamos en un pasillo de servicio. Luego una escalera. Pasos haciendo eco en el concreto. Disparos. Distantes pero inconfundibles. 2 chasquidos secos que hicieron que mi corazón se estrellara contra mis costillas. Sigue moviéndote, ordenó mi escolta. Su agarre en mi brazo apretándose. Emergimos en un nivel de estacionamiento subterráneo que no reconocí. 3 SUVs estaban con los motores encendidos. Un hombre de hombros anchos con gris en las sienes estaba junto al vehículo del medio. Ryan Foster, dijo abriendo la puerta. Tú debes ser Olivia. Sube. Me subí al asiento trasero. Mis manos temblando ahora. Adrenalina inundando mi sistema. Ryan se deslizó a mi lado mientras otro hombre tomó el asiento del conductor. El SUV se estaba moviendo antes de que mi puerta se cerrara completamente. ¿Qué acaba de pasar? Intento de secuestro. Dijo Ryan con calma, como si estuviera hablando del clima. Una banda albanesa esperando para agarrarte cuando salieras del edificio. El jefe lo anticipó. Tenía contravigilancia preparada. ¿Alguien resultó? No pude terminar la pregunta. Nuestra gente está bien. Los suyos están bajo custodia. La policía local ya está involucrada. Aunque no van a averiguar mucho. Me estudió con ojos penetrantes que no se perdían nada. Ahora estás a salvo. Eso es lo que importa. Pero no me sentía a salvo. Me sentía como si hubiera atravesado una puerta hacia un mundo que no entendía. Donde hombres esperaban para secuestrarme y los disparos eran solo parte del paisaje. Mi teléfono vibró. El número de Giovanni, aunque no recordaba habérselo dado. El mensaje era breve. Hora de decidir, Olivia. 3 días de protección. O estás sola contra gente que ya te encontró una vez. Elige ahora. Miré a Ryan, al conductor que navegaba las calles con práctica deficiente. A la ciudad que pasaba por fuera de las ventanas a prueba de balas. Le respondí con una sola palabra. Sí, porque Camilla tenía razón. Esto era peligroso. Pero alejarme ahora sería aún más mortal. La casa de seguridad estaba a 2 horas al norte de Portland. Tallada en la ladera de la montaña como si perteneciera allí. Todo cristal y piedra y cámaras de seguridad que fingí no notar. Ryan me llevó a una habitación de huéspedes que tenía mejor mobiliario que todo mi apartamento. Luego me dejó sola con instrucciones de no deambular y un número de teléfono para llamar si necesitaba algo. No dormí la primera noche.
Solo me senté junto a las ventanas del piso al techo observando a hombres armados patrullar el perímetro. Sus siluetas pasando a través de charcos de luz paisajística como fantasmas protegiendo a los vivos. Giovanni llegó la mañana siguiente cargando una bolsa de mensajero de cuero que probablemente costó más que mi renta mensual. Se veía diferente sin la chaqueta del traje. Solo pantalones oscuros y una camisa gris abotonada con mangas enrolladas hasta los codos. Más humano, menos inalcanzable. Café. Puso la bolsa en la mesa. Sacó un termo. Y 2 tazas como si esto fuera normal. Como si no estuviera bajo custodia protectora mientras mafiosos albaneses me cazaban. Negro, dije, porque negarme se sentía mezquino. Sirvió con manos firmes. Me pasó una taza que irradiaba calor en mis palmas. El café era mejor que cualquier cosa que hubiera hecho yo misma. Por supuesto que lo era. Traje más archivos. Señaló hacia la bolsa. Todo lo que he compilado sobre la investigación de tu padre. Dijiste que querías la verdad. Durante las siguientes 4 horas. Estuvimos sentados en esa mesa mientras él me guió a través de 15 años de investigación. Registros financieros que mostraban cuentas en el extranjero conectadas a la red de Krasniki. Declaraciones de testigos de personas demasiado aterrorizadas para testificar. Fotos de vigilancia de reuniones entre políticos y criminales. El rostro de mi padre aparecía en algunas de las imágenes más antiguas. Siempre en el fondo. Siempre observando. Era meticuloso, dijo Giovanni, trazando una línea en un diagrama de flujo que mostraba el movimiento de dinero entre empresas fantasma. La mayoría de los agentes se habrían dado por vencidos después de llegar al primer callejón sin salida. Tu padre simplemente trabajaba más duro. Nunca hablaba sobre sus casos en casa. Me quedé mirando una foto de mi papá sentado en un auto sin identificación. Cámara apuntando a un almacén. Pensé que solo se trataba de reglas. Mantener el trabajo separado. Ahora creo que estaba tratando de protegerme de saber demasiado. Lo estaba haciendo. La voz de Giovanni se suavizó. La última vez que lo vi. 3 semanas antes de que muriera. Me dijo que tenía un seguro. Algo que derribaría toda la red si algo le pasara. No entendí lo que quiso decir entonces. Un seguro. Mi mente corrió a través de posibilidades. ¿Crees que dejó evidencia en algún lugar? Estoy seguro de ello. Pero Krasniki nunca la encontró. Lo que significa que tu padre lo escondió bien. Regresó el segundo día con archivos diferentes. Estos mostraban su propio pasado. El negocio familiar del que se había alejado a los 19. Rutas de transporte que movían más que aceitunas y vino. Rastros de dinero que llevaban a lugares que ningún negocio legítimo debería tocar. Mi abuelo construyó la familia Moretti durante 40 años. Dijo Giovanni mostrándome una fotografía de un anciano con ojos feroces. Él vino de la nada. Sobrevivió a cosas que no puedo imaginar. Pero en algún momento del camino. Se olvidó de la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que realmente hacíamos. Era demasiado tarde para fingir ignorancia. ¿Por qué te quedaste hasta los 19? Lealtad. Miedo. Estupidez. Los dejó a un lado. Todo lo anterior. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre hizo una pausa. Apretando la mandíbula. No era un buen hombre. Mi abuelo me crió después de eso. Me enseñó todo lo que sabía. Lo amaba. No quería decepcionarlo. Pero te alejaste. Porque tu padre me mostró que podía hacerlo. Que había otro camino. Encontró mis ojos. Y vi el peso que cargaba. He pasado 15 años tratando de demostrar que tenía razón al darme esa oportunidad. La tercera noche una tormenta atravesó las montañas. Me quedé en el balcón cubierto viendo los rayos dividir el cielo. La lluvia golpeando contra las barreras de vidrio lo suficientemente fuerte como para ahogar el pensamiento. ¿No puedes dormir? Me volteé. Giovanni estaba en el umbral.
Descalzo vistiendo jeans y una camiseta negra que no hacía nada para ocultar el músculo debajo. Más humano de lo que jamás lo había visto. Demasiado en mi cabeza. Admití. Se movió para pararse a mi lado. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor irradiando de su piel. Vimos la tormenta en silencio por un largo momento. Ese mensaje. Dije finalmente. El que me trajo al cementerio. Dijiste que lo discutiríamos después. Han pasado 3 días. Su expresión cambió. Algo cauteloso entrando en sus ojos. Ryan lo envió. Ryan. ¿Por qué? Le ordené que lo hiciera. Giovanni se volteó para enfrentarme completamente. Hace años, le di instrucciones permanentes. Cuando fuera el momento adecuado. Cuando estuviera seguro de que era seguro. Entregar el dinero a la tumba de tu padre y notificar a su hija. No esperaba que llegaras esa noche específica. Así que me has estado vigilando. Protegiéndote. Hay una diferencia. La hay. La ira ardió caliente en mi pecho. Me investigaste y rastreaste mis movimientos. Enviaste mensajes crípticos. Te mantuve viva. Su voz se endureció. Krasniki ha estado monitoreando a cualquiera conectado con el caso de tu padre. Si no hubiera estado vigilando también. Habrías desaparecido hace meses. La verdad de ello golpeó como el rayo partiendo el cielo. Quería estar enojada. Sentirme violada por su vigilancia. Pero la emboscada del estacionamiento demostró que tenía razón. Odio esto. Susurré. Odio sentirme impotente. No eres impotente. Olivia. Dijo mi nombre como si significara algo. Eres la persona más fuerte que he conocido. Has estado luchando por respuestas durante 13 años sin respaldo ni recursos. Eso requiere un coraje que la mayoría de la gente no tiene. Estábamos demasiado cerca. Podía ver las motas de oro en sus ojos oscuros. Podía oler cedro y lluvia y algo únicamente suyo. Cuando el relámpago volvió a destellar, iluminando su rostro, vi la misma conciencia en su expresión. La misma atracción que sentía tirando de nosotros hacia el otro. Se inclinó hacia adelante. Solo ligeramente. Comencé a inclinar mi cabeza hacia arriba. Nuestras bocas estaban a centímetros de distancia cuando pasos resonaron subiendo las escaleras detrás de nosotros. Jefe. Ryan irrumpió en el balcón. Teléfono en mano. Rostro sombrío. Es Camilla Scott. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasa con ella? Los hombres de Krasniki se la llevaron hace 2 horas. De su apartamento. Las imágenes de seguridad muestran 3 hombres. Extracción profesional. Ryan me miró con algo parecido a la compasión. Dejaron un mensaje. Te quieren a ti a cambio de su liberación. El mundo se inclinó. Camilla. Mi mejor amiga que me había advertido que esto pasaría. ¿Quién había tenido razón sobre el peligro? Giovanni ya se estaba moviendo. El momento entre nosotros desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Lleva a todos al centro de comando. Ahora. Voy contigo, dije. Absolutamente no. Es mi amiga. Mi responsabilidad. Por eso mismo te quedas aquí donde estás segura. La voz de Giovanni era puro comando. El empresario y el señor del crimen ambos presentes. Esto es una trampa, Olivia. Saben que no te intercambiaré. Están contando con ello. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Dejarla morir? Su mandíbula se tensó. Joseph evitó mis ojos cuando se repartieron las asignaciones. Como si estuviera memorizando salidas en lugar de órdenes. Vamos a recuperarla. Pero tú no vas a ningún lado cerca de ese almacén. No estaba pidiendo permiso. Nos miramos fijamente el uno al otro. Voluntades chocando en el espacio entre nosotros. Algo peligroso chispeó en sus ojos. Pero mantuve mi posición. Finalmente exhaló fuerte. Bien.
Pero te quedas en el vehículo de comando con Ryan. Usas chaleco antibalas. Sigues cada orden sin cuestionar. Y si digo corre, corres. Se acercó más, invadiendo mi espacio. Esas son mis condiciones. Rómpelas. Y haré que Ryan te saque físicamente. ¿Entendido? Entendido. Las siguientes 2 horas fueron caos controlado. Un centro de comando móvil que en realidad era solo una camioneta fuertemente blindada llena de equipo de vigilancia. Ryan me equipó con un chaleco que pesaba más que mi laptop. Me explicó lo básico del equipo. Luego me hizo prometer 3 veces más que me quedaría dentro del vehículo. El almacén estaba ubicado en una zona industrial cerca del puerto. Todo metal oxidado y ventanas rotas. A través de los monitores de la camioneta, observé al equipo de Giovanni moverse a sus posiciones. Eran profesionales. Silenciosos y eficientes. Comunicándose a través de señales con las manos que no entendía. Giovanni lideró desde el frente. Pistola desenfundada, moviéndose como si la violencia fuera su primer idioma. Lo había visto como un hombre de negocios. Como alguien atormentado por el pasado. Pero viéndolo ahora, entendí lo que realmente era. Un depredador cazando otros depredadores. La operación tomó 12 minutos. Los disparos resonaron a través de los altavoces del monitor. Chasquidos agudos que me hicieron dar un respingo. Ryan se mantuvo calmado, dirigiendo unidades a través de sus auriculares. Los ojos nunca despegándose de las pantallas. Entonces vi a Camilla, atada con bridas plásticas a una silla en lo que parecía una oficina. Magullada pero viva. Giovanni la alcanzó primero. Cortó sus ataduras, la levantó con una gentileza sorprendente. Paquete asegurado, dijo Ryan por su auricular. Procede a la extracción. Pero los albaneses tenían refuerzos. 3 hombres aparecieron en el pasillo. Armas en alto. Vi a Giovanni ponerse entre ellos y Camilla. Lo vi matar a los 3 con una precisión que me quitó el aliento. Sin vacilación. Sin piedad. Solo una fría eficiencia que protegía lo que había reclamado. Trajeron a Camilla a la camioneta. Estaba temblando, llorando. Aferrándose a mí como si pudiera desaparecer. A través de las puertas abiertas. Vi a Giovanni de pie en la entrada del almacén. Sangre salpicando su camisa blanca. Recargando su arma con manos que no temblaban. Ese fue el momento en que comprendí. Este hombre no estaba jugando a proteger. Estaba hecho para ello, moldeado por la violencia en algo que podía interponerse entre los inocentes y los monstruos. Y de alguna manera, imposiblemente. Estaba empezando a confiar en él. Giovanni insistió en que me quedara en la casa de seguridad incluso después de que expiraran las 72 horas. La violencia había escalado. Explicó. Regresar a Portland me pondría directamente en la mira de Krasniqi. Parte de mí quería discutir. Reclamar algo de independencia. El resto sabía que tenía razón. No podía cerrar los ojos sin ver el almacén. La manera en que Giovanni se había movido por esos pasillos. Arma en alto, eliminando amenazas con precisión quirúrgica. 3 hombres muertos en menos de 1 minuto. Sus cuerpos desplomándose. El sonido de los disparos aún resonaba en mis oídos en momentos aleatorios. Haciéndome sobresaltar ante las sombras. Camilla se estaba recuperando en un hospital privado a 30 minutos de distancia. Rodeada de más seguridad que un candidato presidencial. Ryan levantó el sobre con guantes. Fotografió cada pila. Limpió los bordes en busca de huellas. Escribió la fecha y la hora en una tarjeta amarilla. Y la deslizó dentro de la funda de plástico. Evidencia antes que comodidad. Dijo sellándola. Órdenes del jefe. Giovanni organizó todo sin que se lo pidieran. Asegurándose de que tuviera el mejor doctor que el dinero pudiera comprar mientras mantenía en secreto su ubicación. La visité el segundo día después del rescate. Ryan conduciéndome en una de esas SUV negras que estaba aprendiendo a reconocer. Se veía más pequeña en la cama del hospital.
moretones oscureciendo su mejilla y muñecas. Cuando me vio, las lágrimas comenzaron inmediatamente. Lo siento mucho, dije, acercando una silla. Esto es mi culpa. Te arrastré a esto. Estaban buscando algo. Su voz estaba ronca, como si hubiera estado gritando. Tal vez lo había hecho. Siguieron preguntando dónde lo había escondido tu padre. Dijeron que tú sabrías dónde estaba la evidencia. Me enderecé. ¿Evidencia? ¿Dijeron eso específicamente? Una y otra vez. Que Michael Collins tenía un seguro. Algo que destruiría toda su operación. Apretó mi mano con más fuerza. Olivia, que tenía tu papá. No lo sabía. No entonces. Pero esa sola palabra. Seguro. Coincidía con lo que había dicho Giovanni. Mi padre diciéndole que tenía algo que derribaría la red si algo pasaba. Protección a través de la amenaza de exposición. La culpa pesaba en mi pecho. Camilla había sido torturada por las preguntas que yo había estado haciendo. Investigaciones que había estado siguiendo. Me dijo que lo terminara. Que me asegurara de que su trauma significara algo. Luego me pidió que me fuera para poder dormir. El viaje de regreso fue silencioso. Miré por la ventana viendo el paisaje de Oregón pasar borroso. Mi mente revolviendo posibilidades. Si mi padre había escondido evidencia. ¿Dónde la habría puesto? No en casa. La casa había sido registrada después de su muerte. Vaciada cuando me fui a vivir con mi tía en Seattle. Entonces recordé. Ryan, necesito ir a un banco. El recuerdo surgió nítido y claro. Cortando a través de años de olvido deliberado. First National. Centro de Portland. Me miró por el espejo retrovisor. Ese no está en las ubicaciones aprobadas para hoy. No me importa. Llama a Giovanni. Dile que recordé algo sobre mi padre. 20 minutos después. Nos dirigíamos de vuelta hacia la ciudad. Esta vez con 2 SUVs adicionales flanqueándonos. Giovanni nos encontró en el banco. Apareciendo del vehículo delantero luciendo como si hubiera estado en medio de algo importante. Sus mangas estaban arremangadas. El cabello ligeramente despeinado de una manera que no debería haber sido atractiva, pero lo era. Esto mejor que sea bueno, dijo. Aunque su tono no tenía irritación real. 3 semanas antes de que muriera. Mi papá me trajo aquí. Caminamos por el vestíbulo de mármol hacia un empleado del banco al que Giovanni aparentemente había llamado. Con anticipación. Dijo que estaba preparando algo para mi futuro. Abriendo una caja de seguridad a nombre de ambos. Nunca la revisaste. Tenía 15 años y mi padre acababa de morir. Bloqueé todo de esas últimas semanas. La verdad sabía amarga. Hasta ahora. La bóveda era todo lo que esperarías. Impoluta con temperatura controlada. Silenciosa como una tumba. El empleado del banco verificó nuestras identidades. Revisó las firmas, luego nos dejó solos con una caja metálica larga que no pesaba casi nada. Adentro envuelto en plástico protector. Había un disco duro externo. Viejo para los estándares modernos. Pero el ambiente controlado lo había preservado perfectamente. Una nota estaba pegada arriba con la letra de mi padre. Para Olivia. Cuando estés lista. Giovanni lo levantó cuidadosamente. Girándolo en sus manos como si pudiera explotar. Esto es lo que lo mató. Lo llevamos de vuelta a la casa segura. Giovanni tenía gente de tecnología que podía recuperar datos de aparatos electrónicos antiguos. Que sabían cómo acceder a archivos encriptados sin activar ningún protocolo de autodestrucción que mi padre pudiera haber instalado. Tomó 6 horas. Caminé de un lado a otro todo el tiempo. Incapaz de quedarme quieto, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera lo que podría estar en esa unidad. Cuando finalmente mostraron el contenido en la pantalla de una laptop. Entendí por qué la gente había muerto para mantener este secreto.
15 años de investigación. Registros financieros que mostraban dinero fluyendo desde redes de tráfico albanesas a través de empresas fachada. Y hacia las cuentas de políticos. Jueces, jefes de policía. Nombres, fechas, cantidades. Grabaciones de vídeo de reuniones que nunca debieron haber ocurrido. Testimonios de víctimas que mi padre había protegido y ocultado. Registros bancarios que probaban todo. Dios mío. Susurré. Esto podría derribar a cientos de personas. Giovanni revisó los archivos. Su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. Tu padre estaba construyendo un caso que habría destruido no solo la organización de Krasniki, sino a todos los conectados con ella. Por esto lo mataron. Esto es lo que han estado buscando. Necesitamos publicar esto. La exposición pública invierte su cálculo de riesgo. Dijo Ryan. Una vez que esto salga a la luz, cualquier movimiento contra civiles se convierte en evidencia de asesinato federal por encargo. Cortarán las pérdidas y desaparecerán. Llévalo a todos los medios de comunicación. A todas las agencias de aplicación de la ley que no estén comprometidas. Lo enterrarán. Levantó la vista hacia mí, algo duro en sus ojos. La mitad de estas personas tienen el poder de hacer desaparecer las pruebas. Afirmarán que está fabricado. Demandarán por difamación, lo atarán en los tribunales por años mientras las víctimas siguen sufriendo. Entonces, ¿qué sugieres? Simplemente dejar que ganen. Sugiero que usemos esto para destruir a Krasniki directamente. Forzarlo a salir al descubierto. Eliminar la cabeza de la serpiente mientras el cuerpo aún se retuerce. Se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio hacia mí. Haz tu parte. Publica todo simultáneamente en múltiples plataformas. Haz lo imposible de suprimir. Yo haré la mía. Eliminar a Krasniki antes de que pueda tomar represalias o desaparecer. ¿Te refieres a matarlo? Me refiero a terminar lo que tu padre empezó. Estábamos demasiado cerca en la luz tenue del estudio. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas, pintándolo todo de oro y rojo. La violencia del almacén aún me atormentaba. Pero no podía negar la lógica. La publicación por sí sola no detendría a hombres como Krasniki. Simplemente reconstruirían en otro lugar. Lastimarían a más personas, continuarían el ciclo. ¿Cuánto tiempo tendríamos? 2 semanas para prepararnos. Tal vez 3. Necesito reunir inteligencia. Posicionar a mi gente, encontrar dónde se esconde Krasniki. Su mano se alzó apartando un mechón de cabello de mi rostro. Necesitas tiempo para armar algo listo para publicar que no te lleve a ser demandada hasta el olvido. El toque envió electricidad por mi columna vertebral. Habíamos estado bailando alrededor de esto por días. La atracción creciendo como presión detrás de una represa. Sus dedos se demoraron en mi mejilla. El pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Olivia, mi nombre en su voz sonaba como una oración o una advertencia. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Estarás comprometida con un camino que termina en sangre. Mi padre comenzó ese camino hace 15 años. Yo solo estoy terminando el viaje. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retirarme. No lo hice. Nuestras bocas se encontraron sin la vacilación del casi beso en el balcón. Esto era cierto y deliberado. Calor y hambre que habían estado creciendo desde el cementerio. Su mano se deslizó en mi cabello mientras la mía se aferró a su camisa. Acercándolo más. Llegamos al sofá. Apenas. Ropa desechada entre besos que sabían a desesperación y desafío. Su piel estaba caliente bajo mis palmas. Cicatrizada en lugares que contaban historias que aún no conocía. Me tocó como si fuera preciosa y frágil. Hasta que le mordí el labio y entendió que quería lo opuesto. Hacer el amor con Giovanni Moretti era como todo lo demás sobre él. Intensidad controlada dando paso a algo más raro. Más honesto. Susurró en mi garganta. Mi hombro, mis labios. Marqué medias lunas en su espalda con mis uñas. Nos desmoronamos juntos en la luz que se desvanecía.
Dos personas que sabían que el mañana podría destruir todo. Más tarde envueltos en mantas en ese sofá. Recordé los $50,000 que seguían en mi closet en el apartamento. Ese dinero, dije contra su pecho. Del cementerio. Lo guardo como evidencia. Otra pieza del rompecabezas. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro desnudo. Todo es evidencia ahora. Todo lleva de vuelta a tu padre y lo que trató de exponer. ¿Crees que él sabía? ¿Que lo mataría? Creo que conocía el riesgo y decidió que algunas cosas valían la pena morir por ellas. Giovanni presionó un beso en mi cabello. Era valiente. Imprudente tal vez. Pero valiente. Pensé en mi padre en esas últimas semanas. Los abrazos extra. La documentación cuidadosa. La preparación para un futuro que no vería. Había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Construyendo un legado de verdad aunque le costara todo. Lo terminaremos. Se lo prometí al fantasma de Michael Collins y al hombre que me sostenía en el presente. Cueste lo que cueste. Los brazos de Giovanni se apretaron a mi alrededor. Afuera, guardias armados patrullaban bajo la luz de la luna. En algún lugar, Krasniki estaba planeando su siguiente movimiento. Y en un disco duro de 15 años había suficiente verdad para quemar un imperio. La guerra se acercaba. Solo teníamos que estar listos cuando llegara. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente. Las manos de Joseph temblaban cuando pensaba que nadie lo veía. Solo un temblor a lo largo de los tendones. Lo archivé sin etiqueta. Giovanni me despertó antes del amanecer. Me entregó ropa de ejercicio que me quedaba perfecta a pesar de nunca haber preguntado mi talla. Y me llevó a un sótano que no sabía que existía. Colchonetas acolchadas cubrían el suelo. Las armas colgaban en las paredes en filas ordenadas que deberían haberme aterrorizado, pero en cambio se sintieron inevitables. Defensa personal primero, dijo. Moviendo los hombros. Necesitas saber cómo protegerte si las cosas salen mal. Cuando las cosas salgan mal. Corregí. Casi sonrió. ¿Cuándo? Durante 2 semanas aprendí cómo funcionaba la violencia. Cómo usar el impulso de un atacante en su contra. Dónde golpear para incapacitar en lugar de matar. Cómo romper agarres, crear distancia. Sobrevivir lo suficiente para que llegue ayuda. Giovanni era paciente pero exigente. Nunca dejándome rendirme incluso cuando mis músculos gritaban y el sudor goteaba en mis ojos. Otra vez, decía, reposicionando su postura. Más rápido esta vez. El entrenamiento con armas fue más difícil. No físicamente sino mentalmente. Sostener un arma se sentía mal de maneras que no podía expresar. Giovanni me hizo practicar cargar. Descargar, despejar atascos hasta que mis manos se movían a través de los movimientos automáticamente. No tienes que te guste, dijo durante una sesión. Observándome apuntar hacia el campo de tiro a blancos de papel. Solo tienes que sobrevivir. Pensé en mi padre. Si había portado un arma durante esas investigaciones finales. Si había sabido que la muerte se acercaba y se había preparado de todos modos. El arma se sentía más pesada con esos pensamientos. Entre sesiones de entrenamiento. Escribí. 15 años de evidencia transformados en una narrativa que no podía ser ignorada. Flujos financieros mapeados en gráficos. Testimonio organizado cronológicamente. Archivos de vídeo y audio con marcas de tiempo y verificados. Contacté a 3 periodistas en quienes confiaba. Uno en Nueva York, Londres y Berlín. Les di copias de todo encriptado de 6 maneras. Expliqué que cuando diera la señal, publicarían simultáneamente en cada plataforma a la que pudieran acceder. Esto es increíble, dijo Sara del Times durante nuestra videollamada encriptada. Y completamente demente. Sabes que la gente intentará matarte por esto. Ya lo están intentando. Se quedó en silencio por un momento. Estaremos listos. Solo di cuándo. Giovanni pasó esas mismas 2 semanas planeando algo más siniestro.
Lo veía en la sala de guerra. Como había empezado a llamarla. Rodeado de mapas y fotografías. Y hombres que hablaban el lenguaje militar cortante. Ryan siempre estaba ahí. Junto con otros cuyos nombres aprendí lentamente. Joseph, que manejaba la vigilancia. Christopher, que gestionaba la logística. Anthony, que nunca hablaba pero irradiaba violencia controlada. A veces me unía a ellos. Escuchando mientras discutían rotaciones de guardias y sistemas de seguridad. Krasniki tenía 3 propiedades que habían identificado. Un almacén cerca del puerto, donde se coordinaban las operaciones. Una casa de seguridad en los suburbios, donde a veces se quedaba. Un negocio legítimo que servía de fachada para el lavado de dinero. Giovanni quería atacar las 3 simultáneamente. Dispersar los recursos de Krasniki. Forzarlo a salir al descubierto. Correrá a su fortaleza principal cuando las otras caigan. Explicó Giovanni señalando una ubicación marcada en el mapa. Ahí es donde lo atraparemos. Vivo si es posible. Necesitamos su confesión en vídeo antes de que publiques tus artículos. ¿Y si no confiesa? La expresión de Giovanni se volvió fría. Lo hará. No pregunté qué métodos usaría. Algunas cosas no necesitaba saberlas aún. Las noches eran nuestras. Caíamos en la cama exhaustos del entrenamiento y la planificación. Pero siempre encontrábamos energía el uno para el otro. Giovanni amaba lentamente. Minuciosamente. Como si estuviera memorizando cada centímetro de mi piel. Yo trazaba las cicatrices en su cuerpo. Cada una era una historia de supervivencia. No hablábamos de sentimientos o futuros. Solo existíamos en esas horas robadas cuando el mundo exterior no podía alcanzarnos. Una semana se convirtió en 2. Mis músculos se volvieron más duros. Mi puntería más firme. El informe de investigación alcanzó 90 páginas de evidencia documentada que destruiría cientos de carreras y vidas. El plan de Giovanni evolucionó hacia algo elegante y letal. Cada contingencia mapeada. En el 13º día, Ryan interrumpió la cena con noticias que cambiaron la cronología. Krasniki se está moviendo, dijo. Tableta en mano mostrando feeds de vigilancia. Nuestras fuentes dicen que se está reubicando mañana por la noche. Dirigiéndose a un complejo cerca de la frontera canadiense. Una vez que esté allí, nunca podremos alcanzarlo. Giovanni dejó su tenedor con calma deliberada. ¿Qué tan confiable es la información de inteligencia? 3 confirmaciones independientes. Está asustado. Sabe que algo se aproxima. Observé a Giovanni procesar esto. Vi el momento en que cambió del modo de planificación al modo de ejecución. Retiren a todos. Nos movemos en 12 horas. Se me cayó el estómago. 12 horas. No estábamos listos. Yo no estaba lista. Olivia. La mano de Giovanni cubrió la mía sobre la mesa. Puedes tener todo preparado para el amanecer. ¿Podría? Los artículos estaban escritos. Los periodistas habían sido informados. Pero mi mente se rebeló contra lo repentino. Sí. Entonces lo hacemos mañana por la noche. La preparación esa tarde fue un caos controlado. Hombres llegando a la casa de seguridad en grupos. Revisando armas. Repasando asignaciones. Finalicé la secuencia de publicación con Sara y los demás. Programé todo para salir al aire precisamente a las 9 de la noche hora del Pacífico. Giovanni quería a Krasniki bajo custodia antes de que el Internet explotara con evidencia de sus crímenes. Cerca de medianoche. Me encontré de pie junto a las ventanas. Observando los últimos rayos del atardecer pintar las montañas de dorado y púrpura. Mañana por la noche esto habría terminado. De una manera u otra. Ven conmigo. Dijo Giovanni desde la entrada. Hay algo que necesito hacer. Nos llevó al cementerio Cedar Hill en una de las SV versus. Solo nosotros 2. Las tumbas se veían diferentes en la oscuridad que se acercaba. Pacíficas en lugar de ominosas.
La lápida de mi padre brillaba bajo las luces de seguridad que bordeaban los senderos. Giovanni se estacionó y caminamos juntos hacia la tumba. No llevaba flores. Ninguna ofrenda. Solo se quedó allí mirando el nombre grabado. Michael Collins. Padre querido. Entonces se puso en una rodilla. El gesto me impactó. Este hombre que comandaba docenas. Que había matado sin vacilar. Arrodillándose en la tierra ante el recuerdo de mi padre. Habló en italiano primero. Palabras que no podía entender pero sentí en la cadencia. Luego cambió al inglés. Voz áspera con una emoción que nunca le había escuchado. Te fallé una vez. Te dejé morir cuando debería haber estado vigilando. Debería haberte protegido mejor. Hizo una pausa. La mano presionada contra el suelo. Pero no le fallaré a ella. Tu hija. Ella es todo lo que dijiste que sería. Valiente y terca y demasiado inteligente para su propio bien. Mañana termino lo que tú empezaste. Te prometo, Michael Collins. Por mi vida y mi honor. Que la mantendré a salvo. Sin importar lo que cueste. Las lágrimas nublaron mi visión. Había llorado en esta tumba hace 13 años. 17 años y destrozada. Pero estas lágrimas se sentían diferentes. No dolor, exactamente. Algo más parecido al cierre. Giovanni se levantó tierra en su rodilla y me acercó a él. Él estaría orgulloso de ti. Eso espero. Mi voz se quebró. Realmente espero que sí. Nos quedamos hasta que cayó la oscuridad completa. Hasta que el cuidador del cementerio hizo sus rondas finales y las puertas se cerraron por la noche. En el viaje de regreso, Giovanni tomó mi mano sobre la consola central. El pulgar haciendo círculos en mi palma. Mañana lo cambia todo. Dije. Mañana recuperamos lo que nos robaron. De tu padre. De todas las víctimas. De todos los que lastimaron. De vuelta en la casa de seguridad. La sala de guerra vibraba con los preparativos finales. Ryan nos recibió en la puerta. Teléfono ya en mano. Acabo de recibir confirmación. Krasniki sigue en la ventana de oportunidad se cierra a medianoche mañana. Después de eso se desvanece. Giovanni asintió una vez. Entonces terminamos con esto. Todos en estado de alerta. La operación se lanza a las 2,000 horas. 20:100 horas. 8 de la tarde. 12 horas hasta que todo cambiara. Fui a mi habitación, revisé la secuencia de publicación una vez más. Envié mensajes encriptados a los 3 periodistas confirmando el cronograma. Luego me senté al borde de la cama. El arma que Giovanni me había dado limpia y cargada en la mesita de noche y traté de no pensar. En todas las formas en que mañana podría salir catastróficamente mal. Giovanni me encontró ahí una hora después. No habló. Simplemente me atrajo a sus brazos y se aferró como si pudiera protegerme del mañana a través de pura fuerza de voluntad. Estamos listos, susurró contra mi cabello. Deseé haberle creído. Creerme a mí misma. Creía que 15 años de muerte y secretos podrían resolverse en una noche de violencia. Coordinada y verdad publicada. Pero listos o no, llegaría la mañana. Y con ella. La guerra. La furgoneta de comando olía a electrónicos y café rancio. Ryan se sentó a mi lado con los ojos fijos en 6 monitores que mostraban las transmisiones de las cámaras corporales del equipo de Giovanni. Un técnico cuyo nombre había aprendido que era David trabajaba en el tablero de comunicaciones. Dirigiendo señales encriptadas entre las unidades. Todos los equipos en posición. Dijo Ryan por su auricular. Objetivos confirmados en las 3 ubicaciones. Esperando señal de proceder. La voz de Giovanni crepitó a través de los altavoces. Ejecutar. El primer objetivo, un almacén cerca del puerto. Cayó rápido. Observé a través de transmisiones de cámara temblorosas mientras los hombres de Giovanni atravesaban las puertas del muelle de carga. 8 minutos de caos controlado.
Hombres con colores albaneses rindiéndose o cayendo bajo fuego de supresión. Sin bajas de nuestro lado. La transmisión mostraba cajas de manifiestos de envío siendo fotografiadas. Computadoras incautadas. Objetivo alfa asegurado, reportó alguien. Procediendo a barrido secundario. El objetivo beta tomó 12 minutos. La casa de un teniente en los suburbios. Fuertemente fortificada pero no preparada para un asalto coordinado desde 3 direcciones. Las cámaras mostraron al agente de Giovanni moviéndose por las habitaciones con deficiencia práctica. Atando las manos con bridas. Asegurando evidencia. Más computadoras, más archivos. Un teniente que trató de huir y fue derribado en su propio patio trasero. Objetivo beta asegurado. Prisionero de alto valor adquirido. El objetivo Charlie fue diferente desde el principio. Las transmisiones de las cámaras mostraron un complejo fortificado con torres de guardia reales y puertas reforzadas. La casa de seguridad principal de Krasniki. El lugar al que se retiraría cuando todo lo demás colapsará. Giovanni dirigió ese asalto personalmente. Observé su transmisión, reconocí la forma en que se movía. Arma en alto despejando esquinas con Joseph y Christopher flanqueándolo. La resistencia fue inmediata y pesada. Los destellos de los disparos iluminaron las cámaras de visión nocturna. Contacto al frente. Alguien gritó por las comunicaciones. Múltiples hostiles, segundo piso. El tiroteo duró minutos que se sintieron como horas. Agarré el borde del escritorio. Nudillos blancos, viendo la cámara de Giovanni balancearse y zigzaguear por los corredores. Recibió fuego. Lo devolvió. Siguió avanzando. Entonces su cámara se sacudió bruscamente. Y vi sangre salpicando la lente. Giovanni. Su nombre se desgarró de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. El jefe fue herido. La voz de Christopher llegó. Brazo izquierdo, aún móvil. La transmisión se estabilizó. La mano enguantada de Giovanni apareció a la vista. Presionando contra su bíceps donde la tela se había desgarrado. Y la sangre oscurecía su manga. Pero su arma nunca tembló. Sigan avanzando, ordenó Giovanni. Con voz tensa por el dolor. Krasniki está en el 3er piso. Anthony, toma la delantera. Lo encontraron en lo que parecía ser una oficina convertida. Arben Krasniki, 45 años. Rodeado de papeles que había estado quemando frenéticamente. El equipo de Giovanni lo aseguró eficientemente. Ató sus manos detrás de la espalda con bridas plásticas. Y lo arrastró a una silla. Lo que siguió me revolvió el estómago. No era violencia, exactamente. Sino la amenaza de ella. Giovanni de pie sobre Krasniki. Sangrando por la herida de su brazo. Haciendo preguntas con una voz que prometía consecuencias por las mentiras. El albanés trató de permanecer en silencio. Duró tal vez 3 minutos antes de que Giovanni asintiera a Anthony. Y lo que sea que Anthony hizo fuera de cámara hizo que Krasniki comenzara a hablar. La confesión se derramó en inglés con acento mezclado con su idioma nativo. Nombres. Operaciones. La orden de matar a Michael Collins hace 13 años. Todo documentado en el equipo de grabación de David. Con marca de tiempo y respaldado en 3 servidores encriptados separados. Lo tengo todo, confirmó David. La confesión es sólida. Exfiltración ahora, ordenó Giovanni. Las ventanas se están cerrando. Fue entonces cuando todo salió mal. La emboscada los golpeó cuando salían del edificio. Refuerzos que la vigilancia no había detectado. Llegando en vehículos sin luces. De repente las 3 transmisiones de cámara mostraron caos. La gente de Giovanni quedó atrapada en un fuego cruzado. Acorralados entre el edificio y las fuerzas atacantes. Múltiples hostiles. Ryan ladró por su auricular. ¿De dónde diablos salieron? Deben haber tenido una alarma silenciosa. Dijo David con los dedos volando sobre los teclados. Cuento al menos 15 acercándose. Nuestra camioneta estaba a 2 cuadras de distancia.
supuestamente segura en un callejón detrás de una fábrica cerrada. Escuché los disparos antes de verlos. 3 hombres con ropa oscura corriendo hacia nosotros. Con las armas levantadas. Contacto, gritó Ryan, desenfundando su propia pistola. Las primeras balas destrozaron el parabrisas delantero de la camioneta. David se estaba volteando hacia el sonido cuando la segunda descarga impactó. Vi el impacto, lo vi sacudirse hacia atrás. La sangre floreciendo por su pecho. Se desplomó sin hacer un sonido. Ryan devolvió el fuego a través del parabrisas roto, posicionándose entre yo y los atacantes. Agáchate. Me dejé caer al suelo. El corazón golpeando tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Más disparos. La ventana lateral de la camioneta explotó, lloviendo cristales de seguridad sobre mi espalda. A través del caos, escuché a Ryan gruñir. Lo vi tambalear. Ryan. Estoy bien, dijo entre dientes. Pero la sangre empapaba su hombro izquierdo. Siguió disparando con su mano derecha. Cada disparo preciso a pesar de la herida. Mantente agachada, Olivia. El arma que Giovanni me había dado estaba en mi cintura. Pesada y extraña. Había entrenado con ella, sabía cómo usarla. Pero el entrenamiento y la realidad eran universos diferentes. Mis manos temblaron mientras la sacaba. Quité el seguro como Giovanni me había enseñado. Uno de los atacantes apareció en la ventana lateral rota. El arma levantándose para apuntar dentro de la camioneta. No pensé. Solo levanté mi arma y disparé. El retroceso me sorprendió. Hizo que mi segundo y tercer disparo fueran erráticos. No le di, pero se echó hacia atrás. Nos compró 3 segundos. Ryan usó esos segundos. 2 disparos, ambos al centro de masa. El atacante cayó. Entonces Giovanni estaba ahí. Apareciendo como la violencia encarnada. Sangre en su brazo. En su rostro. Asesinato en sus ojos oscuros. Él y otros 2 enfrentaron a los atacantes restantes con fuerza abrumadora. El tiroteo duró 30 segundos. Cuando terminó, Giovanni arrancó la puerta trasera de la camioneta. Su mirada me encontró inmediatamente. Recorrió la sangre que cubría mi ropa. Por un momento congelado. Vi terror absoluto en sus ojos. Crudo y expuesto de una manera que nunca había visto antes. Estoy bien, dije rápidamente. Es la sangre de Ryan. Estoy bien. El alivio que inundó su expresión duró medio latido antes de que regresara la máscara. Ayudó a Ryan a salir de la camioneta. Lo metió en uno de los SUVs. Christopher y Anthony cargaron a Krasniqi. Aún atado con bridas de plástico y ahora amordazado. En otro vehículo. ¿David? Preguntó Giovanni, aunque podía ver la respuesta a través del parabrisas destrozado. Negué con la cabeza, mi primera vez viendo a alguien morir. No en grabaciones de vigilancia. Sino real e inmediato. El técnico que había estado sentado a mi lado unos minutos antes. Se había ido antes de que pudiera siquiera procesar lo que había pasado. Tenemos que movernos, dijo Ryan entre dientes apretados. Su mano buena presionando un vendaje de campaña contra su hombro herido. Ahora. El convoy corrió hacia una ubicación de respaldo. Un edificio industrial que Giovanni poseía bajo una corporación pantalla. Adentro los médicos ya estaban esperando. Se abalanzaron sobre Ryan y Giovanni inmediatamente. Cortando la tela ensangrentada. Evaluando el daño. La herida de Giovanni era de lado a lado. Sin tocar hueso ni vasos principales. Suerte. La de Ryan era peor, bala alojada en músculo que requeriría cirugía. Pero estaba consciente. Alerta, aún dando órdenes mientras trabajaban en él. Me senté contra una pared. Observándolos preparar el vídeo de confesión. Krasniqi frente a la cámara, sangre goteando de su nariz donde alguien le había convencido de que la cooperación era sabia. El audio era claro, condenatorio. Admisiones de tráfico. Asesinato, corrupción.
El nombre de mi padre pronunciado con confirmación casual de que sí. Lo habían matado. Sí, fue ordenado desde arriba. Teníamos todo. La evidencia de mi padre. La confesión forzada. Documentación de 3 lugares allanados. Todo lo necesario para destruir la red. Entonces Krasniqi comenzó a reírse. El sonido atravesó el caos controlado como vidrio roto. Giovanni cruzó la habitación en 3 zancadas. Agarró al albanés por su camisa. Algo gracioso. ¿Crees que ganaste? El inglés de Krasniqi era bueno. Su acento espeso. Pero ya di la orden antes de que me capturaras. Maten a las familias de todos tus capitanes. Sus esposas, sus hijos. Sus padres. Todos los que aman mueren en los próximos 30 minutos a menos que me liberes. La habitación quedó en silencio. Está faroleando, dijo Christopher. Lo estoy. La sonrisa de Krasniqi era horrible. Revisen sus teléfonos. Vean lo que mi gente les está enviando. Giovanni sacó su teléfono. Su rostro se puso pálido. Cualquiera que fuera la imagen que vio hizo que su mano temblara antes de que la controlara. ¿Cuántos? 15 objetivos. 15 familias. Krasniqi se recostó a pesar de las bridas. Tienes 30 minutos para liberarme. Moretti. O su sangre quedará en tus manos. Vi el mundo de Giovanni colapsar detrás de sus ojos. Todo lo que había construido. Todos los que le eran leales. Sus familias ahora mantenidas como rehenes debido a esta operación. Por mi culpa. Por las pruebas de mi padre y mi necesidad de justicia. Podemos llegar hasta ellos. Anthony comenzó. No en 30 minutos. Giovanni lo cortó. No a todos ellos. Él planeó esto. Ryan luchó por sentarse a pesar de los paramédicos tratando de mantenerlo acostado. Podría haber otra forma. Supe lo que quería decir antes de que lo dijera. Publicar ahora. Todo. Hacerlo público antes de la fecha límite de Krasniqi. Obligar a las autoridades a responder. Eliminar su ventaja. Si publicamos las pruebas ahora. Dije sacando mi teléfono con manos que no podían dejar de temblar. Se vuelve viral en minutos. FBI y DAAF tendrán que responder inmediatamente. Su gente abortará en lugar de arriesgar la exposición. O matarán a todos de todos modos. Dijo Krasniqi. Por despecho. Tal vez. Miré a Giovanni. Vi la elección imposible aplastándolo. Pero es la única jugada que nos queda. 29 minutos hasta que 15 familias murieran. 29 minutos para salvarlas o ver todo arder. Giovanni cruzó mi mirada a través del concreto manchado de sangre. Tomó su decisión. Hazlo. Mis dedos se movieron más rápido que mis pensamientos. Escribiendo el código de señal en 3 mensajes encriptados separados. Sara en Nueva York. Thomas en Londres. María en Berlín. Los periodistas que habían estado esperando este momento. Publicando en 3 minutos. Dije con voz más firme que mis manos. Una vez que esté en vivo, no hay forma de retirarlo. Giovanni se quedó de pie al otro lado del almacén. Sangre aún filtrándose a través del vendaje improvisado en su brazo. Su rostro estaba tallado en piedra. Pero vi la guerra rugiendo detrás de sus ojos. 15 familias. Gente que confiaba en él. Que lo había seguido. Cuyos hijos jugaban en patios traseros mientras sus padres hacían cosas terribles en su nombre. Hazlo, repitió. Krasniqi se rió otra vez. Ese horrible sonido húmedo. Estás eligiendo mal. Moretti. Esas familias ya están muertas. Simplemente aún no lo sabes. Cállalo, ordenó Giovanni. Anthony amordazó a Krasniqi con una eficiencia que sugería práctica. Pulsé enviar en los 3 mensajes simultáneamente. Luego abrí Twitter, Facebook, Instagram. Creé publicaciones con enlaces al almacenamiento en la nube que contenía todo. Registros financieros, testimonio en vídeo.
Fotografías de reuniones que nunca debieron haber ocurrido. 15 años de investigación de mi padre. Desatados al mundo en 15 segundos. Ya está fuera, susurré. Ryan manejó su teléfono con una mano. El otro brazo colgando inútil a su lado. Ya se está extendiendo, llegan las primeras comparticiones. Guardián acaba de recogerlo. 4 minutos. Las publicaciones se multiplicaron como virus. Saltando de cuenta en cuenta. Las organizaciones de noticias se apresuraron a verificar. Pero la evidencia era demasiado completa para ignorarla. Los nombres comenzaron a ser tendencia. Políticos, jueces, jefes de policía. El dios algoritmo sonrió a la verdad por una vez. Empujando nuestras revelaciones a millones de feeds. 7 minutos. CNN envió una alerta de noticias de última hora. BBC siguió 30 segundos después. La historia era demasiado grande. Demasiado documentada, demasiado explosiva para contenerla. La oficina de campo del FBI en Portland se está movilizando. Reportó Ryan, monitoreando los escáneres de policía. La DEA también. Se están dirigiendo a todas las direcciones que proporcionamos. 8 minutos. Christopher se reportó desde su puesto de vigilancia. La banda albanesa en la casa de Henderson acaba de recibir una llamada. Se están retirando. Dicen que las autoridades vienen en camino. Uno por uno, llegaron los reportes. La gente de Krasniki abortando sus ataques. Desvaneciéndose mientras los vehículos federales descendían sobre sus posiciones. No todos ellos. 3 familias tuvieron encuentros cercanos. Equipos llegando segundos antes de que los albaneses huyeran. Pero no hubo víctimas. No se derramó sangre por nuestra elección imposible. Los hombros de Giovanni se hundieron ligeramente. Un alivio tan profundo que parecía dolor. 15 familias a salvo. Confirmó Ryan. Todos los objetivos asegurados. Quería sentirme victorioso. En cambio, el agotamiento tiraba de cada célula. Habíamos ganado rompiendo todas las reglas. Apostando con vidas y confiando en que la velocidad superaría a la violencia. De alguna manera. Imposiblemente. Había funcionado. Entonces Krasniki hizo un sonido detrás de su mordaza. No era miedo. Satisfacción. Giovanni cruzó la distancia en 3 zancadas. Arrancó la mordaza. ¿Qué? ¿Crees que ganaste? Sangre y saliva salieron volando de la boca de Krasniki. Pero he estado jugando este juego más tiempo que tú. Muchacho. Siempre ten un seguro. Siempre ten influencia. Tu influencia se evaporó cuando esas familias fueron puestas a salvo. Esa influencia, sí. Pero no la real. Los ojos de Krasniki brillaron con malicia. 2 de tus preciosos capitanes. Tus hombres de confianza. Trabajan para el FBI. Lo han hecho durante 18 meses. Toda tu organización está comprometida. Las palabras golpearon como detonaciones. Vi a Giovanni procesarlas. Vi las implicaciones cascadear por su mente. Cada operación. Cada decisión. Cada secreto potencialmente filtrado a manejadores federales. Estás mintiendo, dijo Christopher. Pero la incertidumbre resquebrajó su voz. ¿Acaso sí? Revisen sus teléfonos. El FBI acaba de enviar órdenes de arresto para ustedes. Han estado construyendo un caso usando el testimonio de su propia gente. Ryan ya estaba revisando. Su rostro palideció. No está mintiendo. Órdenes federales recién emitidas. Múltiples cargos. Cargos bajo la ley RICO. El almacén estalló en caos controlado. Hombres revisando teléfonos, maldiciendo. Algunos ya moviéndose hacia las salidas. El plan había sido asegurar a Krasniki. Obtener su confesión, luego dejar que la evidencia haga su trabajo. Ahora toda la operación de Giovanni se estaba colapsando desde adentro. ¿Quién? La voz de Giovanni era hielo y furia. ¿Cuáles? Antes de que alguien pudiera responder.
Joseph desenfundó su arma. Sin apuntar a Krasniki. Apuntando a Giovanni. Lo siento, jefe. Su voz temblaba, pero su mano se mantuvo firme. No quería que fuera así. Pero tienen a mi hermana. La han tenido por 20 meses. Dijeron que la matarían si no cooperaba. Todo se ralentizó. Vi la mano de Giovanni moverse hacia su propia arma. Vi a Christopher y Anthony reaccionar. Su entrenamiento activándose. Vi a Ryan tratando de ponerse en pie a pesar de su herida. Vi el dedo de Joseph tensarse en el gatillo. Me moví sin pensar. El entrenamiento que Giovanni me había inculcado tomó el control. 3 pasos me pusieron entre ellos. Empujé a Giovanni con fuerza. Sentí que se tambaleó hacia atrás. Sentí el impacto en mi hombro antes de escuchar el disparo. La bala no dolió al principio. Solo presión, como si alguien me hubiera golpeado. Entonces el fuego se extendió por todo mi lado izquierdo. Robándome el aliento, doblándome las rodillas. El segundo disparo nunca llegó. Ryan, de alguna manera en pie a pesar de su herida. Disparó 2 veces. Ambas balas en el centro de masa. Joseph cayó, el arma repiqueteando en el concreto. Alguien estaba gritando. Me tomó segundos darme cuenta de que no era yo. Era Anthony gritando órdenes. ¿Tratando de asegurar el perímetro? A través del ruido escuché más disparos. El segundo traidor, quienquiera que fuera. Tratando de escapar. Entonces las manos de Giovanni estuvieron sobre mí. Girándome cuidadosamente. Su rostro apareciendo sobre el mío. La sangre empapó mi camisa. Caliente y equivocada. Su expresión se hizo pedazos de maneras que nunca había visto. Terror crudo reemplazando el control que llevaba como armadura. Olivia. Quédate conmigo. Mírame. Su voz se quebró al decir mi nombre. Estoy bien. Las palabras salieron débiles. Poco convincentes incluso para mí. No estás bien. Recibiste una bala que era para mí. Su mano presionó contra mi hombro. Tratando de detener el sangrado. La presión me hizo jadear. Valió la pena, logré decir. No iba a dejar que te disparara. Médico. Giovanni rugió. Ahora. Pero las sirenas ya se acercaban. Múltiples vehículos cerrándose rápidamente. La evidencia que habíamos publicado había encendido un fuego bajo cada agencia de aplicación de la ley en el estado. Venían por todos nosotros. Jefe, necesitamos movernos. Urgió Christopher. El FBI está a 2 minutos. No la voy a dejar. Te arrestarán. Te acusarán de todo. Necesitas huir. Giovanni me miró hacia abajo. Sus ojos oscuros nadando con algo que nunca había visto en ellos antes. Lágrimas. Lágrimas reales cortando senderos a través de la sangre y suciedad en su rostro. Este hombre que había matado sin vacilación. Que comandaba a través del miedo y respeto. Estaba llorando por mí. No me voy, dijo otra vez. Más silencioso. Su pulgar acarició mi mejilla. Gentil a pesar de la violencia que nos rodeaba. Salvaste mi vida. Otra vez. Sigues salvándome. Giovanni. La voz de Ryan llevaba advertencia. 30 segundos. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Paramédicos primero, luego agentes federales en equipo táctico. Armas en alto gritando órdenes. Giovanni levantó sus manos lentamente. Sin apartar sus ojos de los míos. Alguien estaba cortando mi camisa. Presionando gasa contra la herida. Haciéndome preguntas que no podía procesar. Olivia Collins. Un agente apareció en mi visión que se desvanecía. Necesitamos que vengas con nosotros. Eres testigo material. Ha recibido un disparo. Giovanni gruñó. Necesita un hospital. La ambulancia está lista. Proporcionaremos protección en el trayecto. Más manos me levantaron sobre una camilla.
Cada movimiento enviaba rayos a través de mi hombro. A través del caos encontré a Giovanni. Lo estaban esposando. Leyéndole sus derechos. No se resistió, solo mantuvo sus ojos fijos en los míos mientras se lo llevaban. No intercambiamos palabras. No las necesitábamos. Todo lo que importaba vivía en esa mirada. Gratitud. Terror. Algo más profundo que ninguno de nosotros se había atrevido a nombrar aún. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando la conexión. Las sirenas aullaron mientras recorríamos las calles de Portland. Una agente se sentó a mi lado, tomando notas, haciendo preguntas que respondí mecánicamente. Sí, había publicado la evidencia. Sí, conocía a Giovanni Moretti. Sí, entendía que me requerirían para testificar. Mi hombro ardía. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Giovanni había sido arrestado. Ryan estaba herido. David estaba muerto. Joseph estaba muerto. Todo se había fracturado de maneras que no sabía cómo reparar. Pero 15 familias estaban vivas. La red de Krasniki fue expuesta. La investigación de 15 años de mi padre finalmente había salido a la luz. Mientras la ambulancia se detuvo en la bahía de emergencias del hospital. Toqué la herida en mi hombro. Sangre en mis dedos. Mi sangre. Derramada protegiendo a un hombre que había pasado 15 años honrando su deuda con mi padre. El círculo se estaba cerrando. Si sobreviviríamos para verlo completo seguía escrito en futuros que no podía predecir. 18 meses cambiaron todo y nada. El Tribunal Federal se volvió tan familiar como mi propio apartamento. Declaraciones. Testimonio del gran jurado. Audiencias previas al juicio que se extendieron a través de las estaciones. Pasé más tiempo con fiscales que con amigos. Guiándolos a través de cada documento que mi padre había compilado. Cada conexión que habíamos descubierto. Cada momento que llevó a ese almacén. Y la bala que aún vivía en mi hombro como tejido cicatricial. El FBI comprendió más rápido de lo que esperaba. La evidencia era herencia legítima. Pasada de padre a hija a través de una caja de seguridad a la que había accedido legalmente. Mi publicación no había sido criminal. Había sido periodismo bajo circunstancias extremas. Exponiendo corrupción que las fuerzas del orden habían fallado en abordar durante 15 años. Inicialmente me detuvieron como testigo material. Pero dentro de 72 horas fui liberada sin cargos. Estatus de testigo cooperante. Protegida. No procesada. El hombro sanó lentamente. Terapia física 3 veces por semana durante 6 meses. Reaprendiendo cómo levantar mi brazo por encima de la cabeza sin dolor. Punzadas que bajaban hasta las puntas de mis dedos. La cicatriz era fea. Fruncida y rosada. Un recordatorio permanente del segundo en que me interpuse entre Giovanni y una bala. Me dolía cuando las tormentas atravesaban Portland. Dolor fantasma que ninguna cantidad de medicación podía borrar completamente. No me importaba. El dolor significaba que estaba viva. Giovanni estaba vivo. Eso importaba más que la vanidad. Mi artículo ganó el Pulitzer. Lo anunciaron un martes por la mañana mientras yo estaba sentada en una cafetería revisando documentos legales. Sara llamó, gritando felicitaciones tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. La ceremonia fue formal y surrealista. Parada en un escenario aceptando reconocimiento por un trabajo que le había costado la vida a David. Que casi nos había costado todo a todos nosotros. Pero la verdadera victoria no fue el premio. Fueron los números. 47 personas rescatadas de operaciones de tráfico humano en 3 estados. 12 oficiales de policía y 7 políticos acusados de corrupción. Arben Krasniki sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en una instalación de máxima seguridad donde sus conexiones no significaban nada. Toda su red desmantelada pieza por pieza a través de procesamientos que aún estaban en curso. 18 meses después. El segundo traidor, Paolo. Que había intentado escapar durante el caos.
Había sido capturado a 3 cuadras del almacén. Estaba cumpliendo 25 años. Intercambiando información por tiempo reducido. El acuerdo de Giovanni tomó meses negociar. Sus abogados eran caros e inteligentes, pintándolo como alguien que había cooperado con las fuerzas del orden, que había ayudado a derribar una red de tráfico a pesar del riesgo personal. Los cargos Rico lo habrían enterrado por décadas. En su lugar, se declaró culpable de lavado de dinero de las viejas operaciones de su familia. Testificó contra Krasniqi y cada funcionario corrupto que habíamos documentado. Y recibió 4 años con elegibilidad para libertad condicional en 2. Fue enviado a una instalación federal de seguridad mínima en Oregón. No cerca, pero lo suficientemente cerca para visitas semanales. La primera vez que lo vi en prisión. La ropa me devastó. Giovanni Moretti, que había usado trajes caros como armadura. Reducido a caqui estándar reglamentario. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos café oscuro que me habían observado a través de tumbas de cementerio y salas de guerra y camas de hospital. Te ves terrible, dije, acomodándome en la silla de plástico frente a él. Te ves hermosa. Su voz sonaba áspera por el desuso. No hablamos de sentimientos durante esas visitas. Hablamos en cambio de cosas prácticas. Estaba estudiando Derecho a través de un programa de educación carcelaria. Leyendo expedientes legales hasta que le dolían los ojos. Determinado a entender el sistema que lo había enjaulado. Yo estaba escribiendo un libro sobre mi padre. Sobre su investigación y sacrificio. Sobre el costo de la verdad. ¿Cómo lo vas a titular? Me preguntó Giovanni durante una visita en el 7º mes. La larga investigación. 15 años desde su muerte hasta la justicia. Parecía apropiado. Él sonrió. Rara y genuina. Él estaría orgulloso. Ryan se recuperó completamente de su herida en el hombro. La cirugía había sido complicada. Pero los médicos militares conocían su trabajo. Lo habían dado de alta del hospital después de 2 semanas. Pasó otro mes en terapia física. Luego se hizo cargo silenciosamente de la administración de la casa refugio de la montaña. Cuando necesité un lugar donde vivir que no fuera mi comprometido apartamento de Portland. Él me ofreció la propiedad sin dudarlo. El jefe querría que estuviera segura. Había dicho simplemente. Vivir ahí significaba vivir con fantasmas. El sofá donde Giovanni y yo habíamos hecho el amor por primera vez. La sala de guerra donde habíamos planeado todo. El balcón donde casi nos habíamos besado antes de que el secuestro de Camilla lo cambiara todo. Pero también significaba seguridad. Espacio para escribir. Distancia de los reporteros que aún ocasionalmente trataban de acosarme en mi puerta para entrevistas. De seguimiento. Camilla me visitaba cada pocas semanas. Había pasado 4 meses en terapia procesando su secuestro. El miedo. La impotencia. Pero era más fuerte por ello en formas que importaban. Inició una organización sin fines de lucro ayudando a sobrevivientes de trata. Canalizando su trauma en algo que sanaba a otros. Tienes permitido desmoronarte. Me dijo durante una visita. Viéndome mirar otro informe legal más. Me desmoronaré cuando esto termine. Nunca terminará, Liv. Ese es el punto. Sobreviviste a algo terrible y ahora tienes que aprender a vivir después. Tenía razón. Parar se sentía como traicionar a mi padre una vez más. Pero estaba aprendiendo. Lentamente. La audiencia de libertad condicional ocurrió en el mes 17. Los abogados de Giovanni eran cautelosamente optimistas. Había sido un prisionero modelo. No había causado problemas. Completó sus programas educativos. Continuó cooperando con las investigaciones en curso. La Junta votó 3-2 a su favor. Libertad condicional concedida. Con condiciones. Sin contacto con criminales conocidos. Revisiones regulares con su oficial de libertad condicional. Prohibición de salir del estado. Lo liberaron un jueves en abril. 18 meses después de aquel almacén.
Esperé en el estacionamiento. Recostada contra mi auto bajo el sol primaveral. Observando las puertas de la prisión como si pudieran no abrirse realmente. Como si esto fuera otro sueño del que despertaría. Entonces él emergió. Diferente y él mismo. Más delgado, más duro en los bordes. Cargando una sola bolsa con sus pocas pertenencias. Se detuvo en la puerta. Escaneó el estacionamiento. Me encontró. La distancia entre nosotros se evaporó. Estaba corriendo antes de decidir moverme. Y él me atrapó. Brazos rodeando mi cintura. Levantándome del suelo. Nos abrazamos en ese estacionamiento por lo que pareció horas. Sin decir nada. Porque las palabras eran insuficientes para el alivio. La gratitud. La alegría imposible de la supervivencia. Tú esperaste. Dijo finalmente. Rostro enterrado en mi cabello. Cada semana. Lo sé. Sé que lo hiciste. Giovanni comenzó su negocio de consultoría en seguridad 3 semanas después de ser liberado. Trabajo legítimo. Ayudando a empresas a proteger activos y personal. El negocio creció más rápido de lo esperado. Resulta que la gente valoraba la experiencia de alguien que había vivido en ambos mundos. Continué mi trabajo de investigación. Enfocándome en la corrupción. El libro estaba programado para ser publicado en 6 meses. Ya estaba generando interés. Donaría la mayor parte de las ganancias al apoyo de víctimas de trata. Dinero ensangrentado transformado en algo útil. 6 meses después de su liberación. En una mañana de sábado cuando el clima era perfecto. Giovanni nos llevó en auto al cementerio Cedar Hill. Caminamos juntos a la tumba de mi padre. Llevando flores frescas. La lápida se veía igual que aquella noche lluviosa hace 18 meses cuando 10 hombres en trajes negros la habían rodeado. Cuando Giovanni había dejado $50,000. Y una nota sobre deudas pagadas. Giovanni se arrodilló en el pasto. Colocó las flores cuidadosamente en la base de la piedra. Habló en italiano primero. Palabras que aún no entendía. Pero sentí su reverencia. Luego cambió al inglés. Su mano presionada contra las letras talladas del nombre de mi padre. Cumplí mi promesa. Michael Collins. Tu hija está a salvo. Más que a salvo. Es extraordinaria. Su voz se quebró ligeramente. Terminé lo que empezaste. Lo terminamos juntos. La red está destruida. 47 personas son libres gracias a la evidencia que recopilaste. Porque te negaste a parar incluso cuando te costó todo. Las lágrimas nublaron mi visión. Me arrodillé junto a Giovanni. Puse mi mano sobre la suya. Voy a pasar el resto de mi vida protegiéndola. Giovanni continuó. No porque te deba algo. Porque la amo. Porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tú me diste la oportunidad de convertirme en alguien digno de eso. Entonces se volvió hacia mí. Y vi lágrimas corriendo por su rostro. Giovanni Moretti. ¿A quién había visto matar sin dudar? Que comandaba a través de la fuerza y la violencia. Llorando frente a la tumba de mi padre. Olivia. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No soy bueno con los discursos. Y esto no se trata de grandes gestos. Es simplemente la verdad. Me salvaste la vida la noche que nos conocimos. La has salvado todos los días desde entonces. Quiero pasar el tiempo que nos quede devolviendo el favor. ¿Te casarías conmigo? El anillo era sencillo. Oro blanco. Un solo diamante. Nada ostentoso. Perfecto. Sí. Susurré. Sí. Deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas. Luego me atrajo hacia él. Nos quedamos allí arrodillados en la hierba. Abrazándonos mientras la brisa primaveral se movía por el cementerio. Y los pájaros cantaban en el roble que estaba arriba. Tu padre lo aprobaría. Dije contra su hombro. Eso espero. Realmente lo espero.
Nos quedamos hasta que el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de dorado y rosa. Cuando finalmente nos levantamos, Giovanni tomó mi mano. Entrelazó nuestros dedos. ¿Listos?, me preguntó. Miré una última vez la tumba de mi padre. Eran míos, dijo Giovanni, cuando pregunté sobre los 10 hombres de negro en la tumba de mi padre. Hombres del viejo país. Entienden el ritual. El peso de un nombre grabado en piedra. Los envié para que nadie pudiera llamar rumor al pago. Algunas deudas merecen testigos. Y tu padre merecía más que rumores. Al nombre grabado en piedra. A las flores que habíamos traído. 13 años de dolor y rabia y búsqueda de la verdad. 18 meses de guerra y testimonio y reconstrucción. Todo eso llevando a este momento. De pie en un cementerio con el hombre que amaba. Ambos con cicatrices pero vivos. Ambos libres. ¿Listos?, dije. Caminamos de vuelta al auto juntos. Manos unidas. Sin mirar atrás. El pasado fue honrado. La deuda fue pagada. Lo que siguiera nos pertenecía solo a nosotros.